Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra. Espíritu Santo, fuerza de mi vida, hoy vuelvo a darte gracias, porque me colocaste en este universo para que yo haga un camino, para que aprenda a amar, para que descubra tu amistad día a día. Gracias porque estás conmigo en todo lo que me pasa y me ayudas a aprender algo de cada cosa que me sucede. Gracias porque quieres transformar todo mi ser con tu divina vida. Gracias porque cada día es una novedad, porque siempre hay nuevos signos de tu amor, porque siempre me invitas a algo más. Cuando te abro mi mente y mi corazón puedo recibir maravillas de tu ternura. Y siempre me llamas a volver a empezar. Hoy te quiero dar gracias a ti, Espíritu Santo, por tu presencia en mi caminar, en mi vida, en mi familia, en cada una de las cosas que hago, porque yo sé y confío que tú estarás conmigo siempre, porque es una promesa de Dios. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Abre mi mente y mi corazón. Amén. Una vez más me acerco a ti, Jesús, postrándome ante tu divinidad. A tus sagrados pies yo me abrazo, besando tus llagas, oh Señor, con el único deseo de consolar tu corazón y pedir para el mundo paz y perdón, con el único deseo de consolar tu corazón y pedir para el mundo paz y perdón. Divina Eucaristía, sacramento de amor, hostia bendita, pan del cielo, solo en ti descansa mi alma, solo tú eres mi alimento, solo en ti todo cambia, solo tú me bastas. Más me acerco a ti, Jesús, postrándome ante tu divinidad. A tus sagrados pies yo me abrazo, besando tus llagas, oh Señor, con el único deseo de consolar tu corazón y pedir para el mundo paz y perdón, con el único deseo de consolar tu corazón y pedir para el mundo paz y perdón. Descansa mi alma,
pues solo en ti está mi seguridad. Solo en ti, Señor, divina Eucaristía, sacramento de amor, hostia bendita, pan del cielo. Solo en ti descansa mi alma, solo tú eres mi alimento, solo en ti todo cambia, solo tú me bastas, Jesús. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente.
yo le adoro reverente. Yo le adoro reverente. Muy buen día, martes, para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Los saluda su hermano Julio Sánchez, que los saluda desde la ciudad de Stamford, Connecticut, transmitiendo el programa Que Corra la Palabra con mucho amor, con mucha alegría de estar con ustedes en este día. Y después de haber escuchado ese hermoso canto de Marco López, Jesús está vivo, pues nos adentramos ya al centro de este seminario, la Biblia y la Misa. Y hoy día continuamos con el segundo tema del seminario y estará nuestro hermano Andrés Grajales compartiendo con nosotros el segundo tema, que se llama Entregado por ustedes, el sacrificio en el Antiguo Testamento. Un tema muy interesante, muy bien planteado, especialmente porque nos estamos adentrando en el hecho de conocer el fundamento bíblico de la misa. Y eso es lo que estamos viviendo a través de este seminario. Esperamos que todos ustedes los estén disfrutando desde el primero hasta el último. Son 6 temas que vamos a estar compartiendo con ustedes y es realmente una alegría poder hacerlo. Es mucha emoción para nosotros porque la temática es muy bonita y habla de algo muy especial, la Santa Misa. Algo que nosotros vemos diariamente y bueno, si no es diariamente, es semanalmente, cada domingo. Pero en momentos en cuales las restricciones que existen en las diferentes diócesis, en las diferentes parroquias, que no se puede llenar las iglesias como se llenaban antes. La gran necesidad de la Eucaristía es lo que nosotros estamos realmente buscando, que nosotros conozcamos más y nos enamoremos más de la Sagrada Eucaristía, que nos enamoremos de todo lo que es la misa, del centro de nuestra fe, es la Santa Eucaristía. Y si nosotros no tenemos ese amor, esa convicción, esa totalidad de creer de que es el mismo Jesús vivo y verdadero ahí, pues nuestra fe es en vano. Así que el motivo de este seminario no es simplemente darles información, sino es que cada uno de nosotros podamos vivir y adentrarnos en el centro de la misa a través de la Sagrada Escritura. Este programa se llama Que Corra la Palabra. Y de eso se trata, de que la palabra de Dios nos eduque, la palabra de Dios nos guíe, la palabra de Dios nos lleve a lugares que quizás nosotros nunca hemos podido llegar. Porque la palabra de Dios tiene el poder de hacer eso. Es la palabra de Dios. Y si nosotros dejamos que esta palabra de Dios actúe, viva, vibre en nosotros vamos a poder dar testimonio de ese Cristo vivo. Así que, mis hermanos, empezamos este día diciéndole a nuestro Dios que nos bendiga. Hoy día hacíamos una oración al Espíritu Santo a la entrada, como acostumbramos a hacerlo en cada uno de los programas. Y lo que le pedimos a Dios, que envíe su Santo Espíritu para que nuestra mente, nuestro corazón, digamos, a poner nuestros sentidos de lado en un momento para dejar que lo que la palabra de Dios nos quiere decir a través de este seminario, a través de este tema el día de hoy, penetre dentro de nosotros. Señor Jesús, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros los que vamos a estar escuchando este tema, para que esa palabra que tú vas a darnos a través de este hermano Andrés, que va a estar compartiendo con nosotros, haga vida en nuestro corazón, para que todo lo que nosotros tengamos como dudas acerca de lo que es la misa y de lo que desconozcamos acerca de la misa, Señor, que tu palabra clarifique esto en nuestros sentidos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Para que tu amor se derrame en cada una de las personas que están escuchando este seminario y podamos nosotros entender claramente cuál es el sentido de lo que es la misa realmente. Para que nosotros no tengamos dudas, para que nosotros tengamos claridad, para que nosotros seamos verdaderos testigos de nuestra fe. Señor, danos la fortaleza de poder ser más fuertes en este momento en los cuales nuestra fe hasta cierto punto está tambaleando por las situaciones que están pasando. Te pedimos en especial por las personas que no conocen o desconocen mucho de nuestra fe, para que busquen ayuda, para que busquen más conocimiento, para que busquen más enamorarse de la Santa Iglesia Católica. Mi Dios,
Te pedimos en este día que bendigas a las familias que están escuchando este programa, para que tú, tu amor, tu misericordia, tu guía, tu mano, sea la que se encargue de transformar las vidas de cada uno de ellos. Y a nosotros, Señor, te pedimos que tú derrames tu santa sabiduría en nuestros labios, en nuestros corazones, para poder transmitir con veracidad tu palabra. Te pedimos en especial en este fin de semana que hemos estado viviendo, especialmente el domingo que estuvimos viendo, celebrando la Santa Misa, los que pudimos estar en la Santa Misa, y pudimos estar gozando de tu presencia, Señor, para que más y más personas busquen de ti, para más y más personas que en estos momentos se sienten conformes con ver la misa por televisión. Te pedimos, Señor, que tú incites en ellos ese deseo de ir a encontrarse con el Jesús, contigo, Señor de los señores, amor de nuestro amor, bendición del cielo que llegó a nuestras vidas y se quedó con nosotros, para estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Te pedimos en especial también, Señor, que bendigas todas las personas que están pasando necesidad en este momento, pues sea por trabajo, sea por alimento, sea por enfermedad, porque la salud está deteriorada en estos momentos, y quizás porque su fe también está deteriorada, Señor. Te pedimos que tú llegues a ellos, llegues a cada una de estas personas, a todos tus hermanos que están sufriendo estas necesidades, para que tu amor los inunde, los abrace y los levante de donde estén. Nosotros sabemos que tú tienes el poder, Señor, sobre todas las cosas, y en este día nos agarramos de eso. Señor, tú que eres poderoso, todopoderoso, que todas las necesidades de toda esta gente que está buscando en ti, buscando de ti, tratando de encontrar una salida en estos momentos, encuentren la luz que necesitan para caminar en esa oscuridad que están viviendo. Gracias, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestras familias, que sigas bendiciendo a nuestra comunidad, cada una de ellas en las que nosotros participamos, que bendigas a los sacerdotes de cada una de estas comunidades, para que tu amor siempre los abrace y los mantenga fuertes, sólidos, especialmente ahora en momentos difíciles en cuales la iglesia está pasando por muchas dificultades, especialmente también dificultades económicas, pues nosotros somos lo que, yendo a misa, mantenemos a estos edificios, mantenemos la iglesia, mantenemos las actividades, pero con la ausencia de toda la gente es obvio que hay una deficiencia económica en las iglesias. Te pedimos, Señor, que tú suplas esa necesidad y que en algún momento, si es tu voluntad, todo esto desaparezca y podamos volver a la normalidad. Te lo pedimos a ti, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así es, mis hermanos. Entonces, en este día vamos a poner un poquito más de música católica y centrada en la Eucaristía, centrada en la Santa Misa, lo que estamos haciendo a través de este seminario. Y les pedimos que busquen música católica, que busquen música en los diferentes medios en los que se encuentra. La música como YouTube, o pueden encontrar en iTunes, pueden encontrar en Spotify, diferentes medios, en Google Music, en diferentes lugares donde podemos encontrar música católica, y hacer el deseo de conocer más nuestra música católica. Porque muchos hermanos realmente, ellos muy cómodamente buscan música cristiana, que es muy popular, muy conocida, y bueno, están en todos lados con esta música cristiana que realmente muchas veces no lleva la enseñanza católica, la enseñanza de la Eucaristía, la enseñanza de María, todas esas enseñanzas que no encuentran en la música cristiana, pues mucha gente no lo está fomentando. Así que, hermanos, hagamos la investigación, el sacrificio de buscar un poquito más, y hay tantos ministros de la música católica que están en todo lugar realmente promoviendo en nuestra iglesia, nuestra fe, a través de la música. Busquemos en diferentes medios esto y llenémonos realmente de la música de nuestra casa, la música católica. Muy bien, hermanos, en unos instantes voy a regresar con el tema que nuestro hermano Andrés Grajales preparó para nosotros. El tema se llama Entregado por ustedes, el sacrificio en el Antiguo Testamento. Así que vamos a compartir eso en unos instantes. Voy a regresar un poquito más tardecito, voy a poner un poquito de música católica, unas par de canciones, y regresamos con el tema
automáticamente. Así que no se vayan y regresamos en unos instantes. Que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final. Venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Que a ciegos sanó y a cautivos le dio libertad. Hoy le dice a sus hijos: venid, que estoy vivo en el vino y el pan. Y se abren los cielos y se unen a alabar. Elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Hoy te vengo a adorar
te vengo a cantar, hoy te vengo a decir que te amo. Eres tú mi Señor, te doy lo que yo soy. No te olvides que soy de carne y hueso. Te amo. Permite que te lo diga de nuevo. Te amo. Por eso yo mi vida te la entrego. Quiero a ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo. Hoy te vengo a adorar, en esta hostia estás, también estás muy dentro conmigo. En el frágil estás y el encuentro es real. En él me hablas fuerte tú mismo. Te amo. Permite que te lo diga de nuevo. Te amo. Por eso yo mi vida te la entrego. Quiero a ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo. Te amo. Te amo. Te Bueno, después de haber escuchado esos dos temas hermosos, el primero con Son by Four, Aquí está el Cordero, y el segundo, la banda Siervas, con las hermanas de allá del Perú que nos están trayendo este tema que se llama Te Amo. Es un homenaje hermoso a la Sagrada Eucaristía, al amor de los amores que es nuestro Señor Jesús, presente, vivo y real en la Eucaristía. Bueno, ahora sí voy a compartir con ustedes el tema que nuestro hermano Andrés Grajales preparó para nosotros, y lo voy a dejar en este momento para que nosotros podamos realmente disfrutar este momento, adentrarnos claramente en este hermoso sacrificio, este sacrificio que vamos a estar conociendo a través de la palabra de Dios, con lo que nuestro hermano Andrés preparó para nosotros. Así que, sin más preámbulo, los dejo con Andrés y el tema de este segundo tema del seminario, la Biblia y la Eucaristía o la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hola a todos los oyentes que escuchan el programa Que Corra la Palabra. Espero que todos estén bien y estamos listos ya para seguir en esta semana con el seminario de la Biblia y la Misa. Vamos a continuar hoy con la lección número 2, que se llama Entregado por ustedes el sacrificio en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en esta lección y
y ojalá lo podamos entender algunas cosas que son muy importantes. Primeramente, la base bíblica del rito de penitencia y el gloria de la misa. En la misa. Entender también cómo se adoraba a Dios en el Antiguo Testamento y que podamos también entender el concepto del sacrificio en el Antiguo Testamento. El esquema de esta lección nos divide en 3 partes muy importantes. Lo primero es los ritos iniciales. Ahí vamos a hablar un poco acerca de la misericordia y la gloria de Dios. También vamos a hablar de nuestro sacrificio. También la segunda parte va a ser acerca de los orígenes del culto. Vamos a hablar del primer sacerdote, ofrecer al Hijo amado, sacrificio pascual y el templo real. Y en la tercera parte vamos a hablar, la tercera parte es la casa del sacrificio. Vamos a hablar de los tiempos de sacrificio, el significado del sacrificio, el sacrificio de acción de gracias, y en todas partes ofrecen sacrificio. Este es el esquema de cómo lo vamos a hablar. Entonces vamos a comenzar con los ritos iniciales, la misericordia y la gloria de Dios. En la primera lección nosotros vimos cómo los ritos iniciales de la misa nos invitan a entrar en el mundo bíblico del culto. Vimos cómo la misa nos fue dada por Jesús para actualizar, hacer real en nuestras vidas la salvación y la vida nueva prometidas en las páginas de la Biblia. Continúan los ritos iniciales con una confesión de los pecados y un canto de las alabanzas a Dios. Nuestras oraciones penitenciales y el gloria están empapadas con significado y lenguaje bíblicos. La frase Señor ten piedad aparece muchas veces en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo pueden leer ustedes en Eclesiastés 36:12. También lo pueden leer en los Salmos 51:1, en Mateo 15:22 y en Mateo 17:15. Las Escrituras nos enseñan una y otra vez que la misericordia es uno de los atributos más importantes de Dios. Esto lo pueden leer ustedes en Éxodo 34:6. El gloria es la oración de los ángeles, cantada la noche de la primera Navidad, como nos dice Lucas 2:14. A esa oración angelical, la Iglesia ha agregado los ecos de los cantos de los ángeles que el apóstol Juan escuchó en la liturgia celestial. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 15:3-4, en Apocalipsis 4:11, en Apocalipsis 5:11-14. Otra vez en la misa nos encontramos orando y cantando con las mismas palabras de la Escritura, pero este momento de la misa tiene una dimensión aún más profunda. La confesión de pecado con el ofrecimiento de sacrificios era normal en la oración pública de Israel. Eso lo podemos ver en Levítico 5:5-6. Así también lo era el dar alabanza y gloria a Dios, como en los Salmos 86:12 o en el 147:12. De hecho, podríamos decir que en este momento de la misa entramos en el corazón del culto bíblico. En las próximas lecciones nosotros vamos a ver más de cerca la manera en que adoran a Dios en la Biblia. En esta lección consideramos el culto en el Antiguo Testamento y en la próxima vamos a ver cómo el culto bíblico culmina en el que mandó Jesús en la última cena y que continúa hoy en día en la misa. Ahora vamos a hablar de nuestro sacrificio. En una palabra, el culto bíblico es el ofrecimiento de sacrificio. Nuestro culto en la misa es también un tipo de ofrecimiento sacrificial. Escuchamos esto muchas veces en la misa, aunque no lo notamos ni entendemos completamente lo que quiere decir. Por ejemplo, después que el sacerdote prepara el altar, se dirige a nosotros con estas palabras: orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Cómo respondemos nosotros? Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¿Y qué significa sacrificio? Hablando en general, sacrificar es ofrecerle a Dios algo de valor, un animal, vegetal, comida, bebida o incienso. Este ofrecimiento puede tener varios significados, pero cada acto de sacrificio es un reconocimiento de la deuda que tenemos con Dios, que es la fuente de vida y bendición. El sacrificio era universal en las religiones del mundo antiguo y es esencial para nosotros entender las devociones y prácticas religiosas de la Biblia. Ahora vamos a ir a la segunda parte, que son los orígenes del culto, y vamos a hablar del primer sacerdote. La Biblia nunca explica el sacrificio ni sus orígenes. Sin embargo, vemos su práctica desde las primeras páginas de la Escritura. Los hijos de Adán y Eva ofrecen sacrificios. Caín de los frutos de la tierra, Abel de los primogénitos de su rebaño, en Génesis 4:3-4. Noé también parece haber heredado la tradición de un culto que incluye la quema de animales. Eso está en Génesis 7:2 o Génesis 8:20. Abraham, el padre del pueblo escogido, responde a la llamada de Dios construyendo un altar y ofreciendo sacrificios. En Génesis 15:6-10 o Génesis 15 del 22 al 13. Génesis 22, versículo 13. En la primera parte de la Biblia, los hijos de Abraham con frecuencia construyen altares y ofrecen sacrificios. Eso lo podemos ver en Génesis 33:20 o en Génesis 35 del 1 al 7. De los sacrificios del Génesis, 2 son de particular importancia para nuestro entendimiento de la misa. Primero, el del ministerio del sacerdote rey Melquisedec, en Génesis 14 del 18 al 20, y también el de Abraham en Génesis 22. Melquisedec es el primer sacerdote mencionado en la Biblia. Es sacerdote del Dios Altísimo, pero también es rey de Salem, una tierra que se llamará más tarde Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz. Salmo 76:2. La combinación de sacerdote y rey era rara en el Antiguo Testamento, pero más tarde podemos ver que este título le fue dado al real hijo de David, en el Salmo 110:4, y en el Nuevo Testamento a Jesús en Hebreos 7. El sacrificio de Melquisedec es también extraordinario porque no incluyó animales. Ofreció pan y vino, tal como Jesús haría en la última cena. Ahora hablemos acerca de ofrecer al Hijo amado. El sacrificio de Melquisedec terminó con la bendición sacerdotal de Abraham, y Abraham después volvería a Salem a ofrecer su propio sacrificio. Fue en el monte Moriah, el lugar después identificado como el del templo de Jerusalén, en 2 de Crónicas 3:1, que Dios pidió a Abraham el sacrificio de su único y amado hijo Isaac. Como podemos ver en la próxima lección, en la historia de Isaac atado, los autores del Nuevo Testamento vieron una figura del ofrecimiento del amado Hijo de Dios en la cruz, en Génesis 22, 12 al 15 y en Juan 3:16. Noten el lenguaje usado en Génesis 22. Las palabras su hijo o el muchacho salen 11 veces en 15 versículos. La única vez que habla Isaac empieza con padre. Como para centrar más en el punto, el narrador describe: dijo Isaac a su padre. Todo esto tomará más importancia cuando estudiemos el sacrificio del Señor
en la próxima lección. Ahora hablemos un poco acerca del sacrificio pascual. Es claro que ya en el tiempo de cautiverio en Egipto, el sacrificio era central en el culto de los israelitas. En la petición original que Moisés dirige al faraón, pide permiso para viajar al desierto, para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Eso lo pueden leer ustedes en Éxodo 3:18, en Éxodo 5:3 o en Éxodo 8:17. Y es un sacrificio lo que marca el punto cardinal en la historia de Israel, la Pascua que propicia al pueblo el éxodo de Egipto. La historia de Pascua, que podemos escucharla y también leerla en Éxodo 12, 1 al 30, es el drama que define el Antiguo Testamento. Es crucial para nosotros entender tanto la crucifixión como el memorial de ese evento que es la Santa Misa. Noten el eco de la historia de Abraham e Isaac. Dios llama a Israel, mi hijo, mi primogénito, en Éxodo 4:22. En la Pascua, Dios pidió a cada familia tomar un cordero sin defecto, matarlo y untar con su sangre el dintel y las 2 llambas de la puerta con un manojo de hisopo. Después tenían que comer la carne asada del cordero con pan sin levadura y hierbas amargas. Dios prometió que si los israelitas hacían todo lo que pedía, sus hijos primogénitos se salvarían. Él iba a pasar de largo por sus casas y herir solamente a los primogénitos de los egipcios. El cordero sacrificado murió para que el primogénito del pueblo y el primogénito de Dios, la nación de Israel, pudiera vivir. La noche de la primera Pascua, Dios fijó su observancia como una fiesta memorial y una institución perpetua para las futuras generaciones. Pueden leer Éxodo 12, 14 al 24. Moisés mandó que el memorial pascual incluyera siempre una narración recordando la razón de su institución. Y dice esto: y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes?, responderán, es el sacrificio de la Pascua de Yahvé que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, hiriendo a los egipcios y preservando nuestras casas. Esto está en Éxodo 12, 26, 27. Cuando los israelitas alcanzan el monte Sinaí, ratifican su alianza con Dios por medio de un sacrificio. Éxodo 24, 3, 11. Moisés construye un altar con 12 pilares y ordenó inmolar novillos derramando la mitad de la sangre sobre el altar. Entonces escribe las palabras y los mandamientos de Dios en el libro de la alianza y lo lee al pueblo. Cuando el pueblo jura vivir de acuerdo con las palabras del libro, Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. A continuación, Moisés y los ancianos tomaron un sacrificio como comida en la presencia de Dios. Esta cena también será importante para nuestro estudio de la última cena y la Santa Misa. El sacrificio diario fue la característica definitiva del culto de Israel cuando entró en la tierra prometida. De hecho, mucho de la ley o Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, está dedicado a las leyes rituales y a los reglamentos que describen en detalles precisos las maneras en que los israelitas tienen que ofrecer sus sacrificios. Eso lo podemos leer en Levítico 7, 9, Números 28 o Deuteronomio capítulo 16.
Los sacrificios tenían que ser ofrecidos frente a la tienda de encuentro, el santuario desmontable donde se guardaba el arca de la alianza, el sitio de la gloriosa presencia de Dios, como lo pueden leer en Éxodo 25, 8, 22, o si en Hechos 25, 8, 22. Éxodo 25, 8, 22. El arca contenía los signos de la alianza con Dios, como dice en Hebreo 9, 4. Las tablas de los 10 mandamientos, Éxodo 40, 22. La vara sacerdotal de Aarón, en Números 17, 25. Y un poco del maná que comían los israelitas en el desierto, Éxodo 16, 32 al 33. La ordenación de Aarón y sus hijos como sacerdotes de Israel y el inicio del sacrificio diario representan una coyuntura crucial en el Antiguo Testamento. En la tienda del encuentro, Aarón y Moisés bendijeron al pueblo y ofrecieron un sacrificio por el pecado, un holocausto y un sacrificio de comunión como Dios había pedido. Y salió fuego de la presencia de Dios y consumió el sacrificio en el altar. Eso lo podemos leer en Levítico 9, 22, 24 y en Éxodo 29, 38 al 42. En el sacrificio sacerdotal, el propósito de la alianza con Dios es realizado. En el altar me encontraré con los israelitas, moraré en medio de los israelitas y seré su Dios. Esto nos dice el Señor en Éxodo 29, 43, 45. En el altar me encontraré con los israelitas, moraré en medio de los israelitas y seré su Dios. Cuando Israel se hizo un reino bajo el gobierno de David y su hijo Salomón, el arca fue colocada en el templo. El arca fue llevado a Jerusalén en una fiesta religiosa y gozosa con el sacrificio de 7 toros y 7 carneros y las bendiciones de los sacerdotes. Eso lo podemos ver en Crónicas 15 del 1 al 16 o también en Samuel 6 del 11 al 19. El templo fue construido según un diseño divino. Primera de Crónicas 28, 19. Dios le dijo a Salomón que iba a ser mi casa de sacrificio. En Segunda de Crónicas 7, 12. En una escena muy similar a lo que vimos en la inauguración de los sacrificios diarios, bajo fuego del cielo al altar, mientras el pueblo se postró en adoración en la dedicación del templo, Segunda de Crónicas 7 del 1 al 4, ese día el pueblo y su rey sacrificaron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Desde ese momento se centró la vida ritual de Israel en el templo. Igual que su padre, Salomón ofreció los sacrificios sacerdotales de acuerdo con las leyes de Moisés. Segunda de Crónicas 7:4 y también Segunda de Crónicas 8:12. En efecto, el monarca de Israel fue comparado con el rey sacerdote Melquisedec en el Salmo 110. El templo, según la tradición, fue edificado en Salem, donde Melquisedec era sumo sacerdote y rey. Salmo 76:3. También se dijo que fue edificado en el mismo monte Moria, donde Abraham había ofrecido a su hijo en sacrificio y Dios había jurado salvar a todas las naciones. Esto está en Crónicas, Segunda de Crónicas 3:1 y también lo pueden leer en Génesis 22, 2:18. Entonces ahora hablemos de la tercera parte de todo esto, que es la casa del sacrificio. Vamos a hablar de los tiempos de sacrificio. La liturgia del templo reunió todos los tipos de sacrificio que le habían precedido. La vida ritual incluía una variedad de sacrificios, como por ejemplo el holocausto, un animal entero quemado encima del altar como una oblación de aroma agradable al Señor. Pueden leerlo en Levítico del 1
Levítico capítulo 1 del 3 al 17 o Levítico capítulo 6 del 8 al 3. Otro ejemplo, el sacrificio de cereal o granos, harina mezclada con aceite e incienso, normalmente ofrecido con otros sacrificios. Eso lo podemos ver en Levítico 2, 1, 16, Levítico capítulo 6 del 14 al 23, o en Números 6, 14 al 17, o Números 28, del 3 al 6. También, por ejemplo, el sacrificio de comunión, un sacrificio de un animal en que la grasa de las entrañas y los riñones son quemados en el altar y la carne es consumida por la persona que ofrece el sacrificio y los sacerdotes. Eso lo podemos ver en Levíticos capítulo 3, 1 al 17, Levítico 7 del 11 al 36. Otro ejemplo también puede ser el sacrificio por el pecado. Se ofrece un animal, por ejemplo un novillo, un cabro, un cordero, una tórtola, etc., en expiación de los pecados para purificar al pecador, como en Levítico 4:1, Levítico 5:13, Levítico 6 del 24 al 30. Otro ejemplo es el sacrificio de reparación, un carnero ofrecido en expiación por profanación o por alguna ofensa contra el prójimo. Eso lo podemos leer en Levítico 5:14, Levítico 6:7 y también en Levítico 7 del 1 al 10. Entonces los israelitas medían sus días, sus semanas y sus años de acuerdo a esos sacrificios o a los sacrificios que ellos hacían. Cada día empezaba y terminaba con sacrificio, un cordero como holocausto, harina y aceite y una libación de vino, como está en Éxodo 29, 38, 42, o en Números 28, 3, 8, o en Esdras 3, 5, o en Nehemías 10, 34. Cada séptimo día, el sábado, estos sacrificios se duplicaban. Al inicio de cada mes, Israel celebraba la fiesta de la luna nueva, ofreciendo a Dios holocaustos, sacrificios de cereales, el sacrificio por el pecado y una libación, como en Números, nos dicen Números 28, 11, 15. Además, cada año nuevo se celebraba el Rosh Hashanah, que es el año nuevo del calendario judío, con sacrificios rituales, como nos lo dice Números 28, 11 al 15. Y el calendario de Israel incluía otras celebraciones anuales, cada una marcada por sacrificios prescritos específicamente, como por ejemplo la fiesta de las tiendas, en Números 29, 12, 38. También nos habla Levítico 23, 33, 34. La fiesta de Pentecostés, como nos dice en Números 28, 26, 31. Y el día de expiación, conocido en hebreo como Yom Kippur, que lo podemos también ver en Números 29, del 7 al 11, o en Levíticos 23, del 26 al 32. El centro litúrgico del año para Israel siempre fue la fiesta de Pascua, como lo pueden leer en Números 28, 16, 25 o en Levítico 23, 4. En el tiempo de Jesús, más de 2 millones de peregrinos de todas partes del mundo acudían a Jerusalén. Josefo, el historiador judío del primer siglo, reportó que en la fiesta de Pascua del año 70 después de Cristo, unos 40 años después de la crucifixión, los sacerdotes del templo ofrecieron 256,500 corderos en sacrificio. Esto está en un libro que se llama La Guerra de los Judíos, el libro número 6, capítulo 9, numeral 3. Aunque la ley de Israel exigía que los sacerdotes ofrecieran los sacrificios a favor de judíos particulares y a favor de la nación, estos sacrificios, sin embargo, eran profundamente personales en carácter. Imagínese usted tomar un cordero sin defecto de su propio rebaño, viajar hasta el templo, sacrificarlo
quitarle las entrañas y presentarlo al sacerdote para quemarlo en el altar. Esto era la realidad del sacrificio en Israel. Ahora hablemos del significado del sacrificio. ¿Por qué Dios instituyó el sacrificio como una manera de darle adoración? Ciertamente, Dios no necesitaba sacrificios, como los profetas y salmistas dijeron claramente en los Salmos 50, del 9 al 13. Desde luego, Dios parece requerir a Israel ciertos tipos de sacrificios de animales para enseñar algo al pueblo y también para purificarlos de su culto de falsos ídolos. Aparentemente Moisés reconoció esto cuando le dijo al faraón que los egipcios se ofenderían gravemente con los sacrificios de los israelitas. Éxodo capítulo 8, 25 al 27. Los 3 animales que Dios mandó sacrificar a Israel, ganado, ovejas y cabritos, fueron todos considerados figuras de dioses por los egipcios. Dios, en efecto, estaba pidiendo a Israel matar ritualmente a los dioses que los israelitas antes servían en Egipto. El sacrificio iba a ser un tipo de penitencia por la idolatría de Israel. Eso lo podemos leer en Ezequiel 27:8 o en Hechos 7:39-41. Los sacrificios de Israel tenían además otros significados. Como hemos visto en los sacrificios de reparación y por el pecado, el rito de sacrificio frecuentemente servía como un acto de renuncia y de arrepentimiento por los pecados. La sangre del animal simbolizaba la vida del que ofrecía el sacrificio, reconociendo que sus propios pecados merecerían la muerte. La persona ofrecía la vida del animal en vez de su propia vida. En otras ocasiones, el sacrificio fue un regalo que reconocía la soberanía de Dios sobre la creación. Haciendo el sacrificio de las primicias de la tierra y de sus rebaños, los que oraban estaban ofreciendo algo suyo, algo que necesitaban, una parte de sí mismos, para agradecer a Dios por sus bendiciones. Eso podemos leer, por ejemplo, en Levíticos 23, 10, 14, o en Deuteronomio 26, del 1 al 11, o en el Éxodo 13, capítulo 13, del 1 al 2, o también en Números 3, del 11 al 13, o en Números 44, versículo 51. Ahora hablemos sobre el sacrificio de acción de gracias. En las liturgias del templo que son relatadas en el libro de los Salmos y en los escritos de los profetas, vemos un desarrollo del entendimiento que los holocaustos no eran todo lo que Dios requería. Él exigía un sacrificio interior y también espiritual. El sacrificio espiritual no estaba opuesto al sacrificio de animales. Idealmente, los sacrificios que los israelitas ofrecían en el templo reflejaban su intención de ofrecerse a Dios con un espíritu contrito y humilde. Los profetas, sin embargo, vieron que se habían desconectado los sacrificios que se ofrecían en el templo y los corazones del pueblo. Isaías dijo que su falta de fe y justicia hizo que sus sacrificios no valieran nada. Eso está en Isaías capítulo 1, versículo 10 al 16, o en Malaquías capítulo 1, versículo 10, o Malaquías capítulo 13, versículo 14. Jeremías le recordó que Dios no les mandó holocaustos cuando los libró de Egipto, sino deseó que su pueblo anduviera por sus caminos y escuchara su voz. Eso podemos leer en Jeremías 7, 21-24 o Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Con el tiempo, Israel pudo ver que era amor y no sacrificio lo que verdaderamente quería Dios o lo que quiere Dios.
Eso podemos leer en Oseas 6, capítulo 6, versículo 6. El Salmo 40 menciona específicamente los sacrificios de animales, cereales, o sea, de oblación, holocaustos y sacrificios por los pecados. Dios no los quiere ni busca, canta el salmista, más bien desea oídos abiertos para la obediencia y corazones que se deleitan en la voluntad divina. El Salmo 40, del 1 al 11, es clasificado como unos de los Todá. Salmos, por ejemplo, como Salmo 18, del 30 al 32, Salmo 32, Salmo 41, Salmo 66, Salmo 69, Salmo 118, Salmo 138. Todá es una palabra hebrea que quiere decir sacrificio de acción de gracias. De hecho, fue traducida por la palabra griega Eucaristía, de donde proviene Eucaristía. Muchos de los salmos fueron escritos para acompañar el sacrificio de acción de gracias, Todá. Un tipo de sacrificio de comunión que incluía una comida sagrada con pan, carne y a veces vino, ofrecidos con familiares y amigos en el templo. Podemos ver esto en Levítico 7, del 1 al 21. Una persona realizaba este sacrificio de acción de gracias y alzaba la copa de salvación. Salmo 116, del 13 al 14, o del 17 al 18. Por haber sido, dice la copa de salvación, por haber sido liberada por Dios de algo que amenazaba su vida, una enfermedad seria, persecución o un peligro mortal. Cantando los salmos Todá, el que ofrecía el sacrificio glorifica a Dios y celebra la nueva vida que le fue otorgada por los hechos maravillosos de Dios. El Salmo 69 es un buen ejemplo de un salmo Todá. Inicia con una súplica de la ayuda de Dios. Sálvame, oh Dios. Incluye un largo lamento sobre las aflicciones que enfrenta el creyente y termina por glorificar a Dios con acción de gracias, alabando el nombre del Señor y exhortando a otros a esperar en Él. El Salmo 22, que Jesús oraba en la cruz, es otro salmo Todá. El salmo inicia con un llanto de desesperación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después narra los tormentos infligidos por manos de los malvados y concluye con una nota de triunfo, alabando a Dios por escuchar y salvar al salmista. Muchos otros salmos fueron compuestos como himnos procesionales para acompañar los sacrificios de Israel en el templo. También estos revelan el sentido interior y espiritual de ellos. En estos salmos el sacrificio se combina con la alabanza de Dios por librar a los israelitas de sus enemigos y opresores. Por ejemplo, en los salmos 54 del 6 al 9, en el 66 del 5 al 9, en el Salmo 13, versículo 20, en el Salmo 107 del 21 al 22, en el Salmo 116 del 3 al 4, en el Salmo 8 y en el Salmo 17, versículo 18. Al ofrecer alabanza y acción de gracias, el orante estaba comprometiéndose a dar su vida a Dios en acción de gracias. Cumpliré, oh Dios, los votos que te hice, sacrificios te ofreceré de acción de gracias, pues rescataste mi vida de la muerte para que marche en la presencia de Dios, iluminado por la luz de la vida. Salmo 56, 13, 14. También podemos escuchar en el Salmo 40, versículo del 6 al 8, o en el Salmo 51, versículo 16, 17, o en el Salmo 50, versículo 14 y el 33. También en el Salmo 141, versículo 2. Textos escritos más tarde en el Antiguo Testamento hasta ofrecen modelos para el sacrificio de corazón
requerido por Dios, como por ejemplo en Samuel capítulo 15 versículo 22, en Proverbios capítulo 21 versículo 27 y en Siraces capítulo 34 del 18 al 19. Isaías profetiza que Dios mandará un siervo que ofreciera su propia vida por el pueblo. Eso está en Isaías 42 del 1 al 4, o en Isaías 49 del 1 al 6, o Isaías capítulo 50 versículo 4 al 9, o Isaías también 53, capítulo 53 versículo 11. Este siervo es comparado con el cordero de sacrificio quien lleva la culpa del pueblo, aplastado por los pecados del pueblo. Traspasado por sus ofensas, él da su vida como sacrificio por los pecados. En Isaías 53, 1-11 nos habla de esto. En el testimonio heroico de sus mártires, Israel también desarrolló el concepto de un pueblo que libremente se entrega en obediencia a la ley de Dios y hace reparación por los pecados de la nación. Esto lo podemos ver en 2 de Macabeos, capítulo 6, versículo 12, o también en el capítulo 7, versículo 40. Ahora hablemos acerca de en todas partes ofrecen sacrificio. El sacrificio se vuelve alabanza y culto espiritual en el Antiguo Testamento, pero no se esperaba que el rito sacrificial desapareciera de Israel. Hasta los profetas que critican agudamente a los israelitas por su hipocresía, veían un lugar para sacrificio en un nuevo y eterno reino de David, como por ejemplo en Jeremías capítulo 17, 25 al 26, o en Jeremías también 33, capítulo 33, versículo 16 al 18. Isaías hasta predijo un altar al Señor en la tierra del archienemigo, en Egipto. En el reino que vendrá, dijo, hasta los egipcios ofrecerían sacrificios y oblaciones y cumplirán votos al Señor. En el umbral del Nuevo Testamento, el libro final del canon del Antiguo Testamento, Malaquías profetiza lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Él ve no solamente que Egipto ofrecerá sacrificios y oblaciones y cumplirá votos al Señor, sino que todos los pueblos del mundo iban a traer sacrificio a Dios. Desde levante hasta poniente grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras. Eso ustedes lo pueden leer en Malaquías 1:11. Les voy a volver a leer esta parte. Desde levante hasta poniente grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras. Entonces, hermanos, ahora que entendemos más la base bíblica del rito de penitencia y gloria en la misa, entendemos cómo se adoraba a Dios en el Antiguo Testamento, y también entendemos el concepto de sacrificio en el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que ir a la Santa Misa no es solamente para sentarnos, y tal vez ni participar en la Santa Misa, y después nos vamos y nos paramos así igual como llegamos, y no hacemos nada más. No. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos enseña el culto que nosotros le debemos de dar a nuestro Dios con sacrificio. Podemos ir aprendiendo poco a poco a adorar a nuestro Dios y darle gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas. También que nosotros podamos ir preparados a la iglesia, ofreciendo sacrificios al Señor, entregados a Él en totalidad. Algunas formas de sacrificio que nosotros podemos hacer y también de donación de nosotros es, por ejemplo, la celebración de la misma Eucaristía, que se llama el sacrificio por excelencia.
También las ofrendas u oblaciones que podamos hacer, como el diezmo, como las limosnas que podemos dar en la iglesia. También las obras de caridad y misericordia, como el apostolado, como las misiones, ¿no? La evangelización. También la penitencia, como por ejemplo hacer un ayuno, la abstinencia y también la mortificación de las pasiones y los sentidos. Y una más todavía, por ejemplo, la oración, la comunicación que tenemos nosotros con Dios. Dios no necesita nuestro culto, ni interior, ni tampoco exterior. Nuestro homenaje al Señor no le añade nada a su gloria. No es esto por lo que, estrictamente hablando, debamos rendirle tributo y ofrecer sacrificios en su honor, sino porque Él se lo merece infinitamente y porque es de inestimable valor para nosotros mismos. Nosotros somos los que nos beneficiamos de estos sacrificios que hacemos, ya que nos ayuda a acercarnos más a Dios y a ser mejores cristianos. Le pedimos a Dios que nos siga guiando en este caminar y poder hacer su voluntad para que podamos seguir aprendiendo de la Biblia y la misa. Que Dios les bendiga. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, me has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en ti. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador.
¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeña, y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Bueno, y luego de haber escuchado ese hermoso tema que nuestro hermano Andrés preparó para nosotros, terminamos el día de hoy, pero nos llevamos la enseñanza, nos llevamos la palabra de Dios que ha hecho realmente un huequito en nuestro corazón para que nosotros podamos conocer más de la Santa Misa, conocer más de lo que dice la palabra de Dios acerca de la Santa Misa, y nos enamoramos cada vez más de la Sagrada Eucaristía. Y luego de haber estado compartiendo este día, pues esperamos que cada uno de ustedes, al igual que nosotros, podamos realmente interiorizar todo lo que recibimos como información, pero a la vez hacerlo nuestro como creencia, como fe, como algo que nos está elevando a acercarnos más, con más fuerza, con más intensidad a la Sagrada Eucaristía. Mis hermanos, no hay nada más grande que la Sagrada Eucaristía. No tengamos duda en ello. Y cada vez que nosotros asistamos a la misa, no solo vayamos por cumplir, no es una obligación, es el momento especial en el cual tú y yo nos ponemos frente a frente con el Maestro, con nuestro Señor, el cual se regala gratuitamente a ti y a mí enfrente de nosotros en el altar. Así que enamorémonos grandemente de la Eucaristía, hagamos nuestro realmente ese momento tan especial de encuentro con el Señor. Y gracias a este seminario yo creo que muchos vamos a irnos adentrando más y conociendo más de lo que es la Sagrada Eucaristía, la misa y todo lo que ello representa y cómo está todo basado en las Sagradas Escrituras.
el próximo martes estaremos regresando compartiendo otro de los temas que vamos a estar ya siguiendo en este seminario de la Biblia y la misa. Vamos a estar compartiendo el tercer tema de este seminario y será un solo sacrificio para todo el tiempo. Ese es el tercer tema de este seminario que estaremos compartiendo el próximo martes. Así que mis hermanos, mantengan sintonía, manténganse atentos y en especial compartan esto con todos sus amigos, hermanos, todos aquellos con los cuales tienen algún tipo de conexión o de convivencia, para que este seminario realmente alcance a muchas más personas en estos momentos en los cuales muchos no tenemos la oportunidad de nutrirnos a través de ningún medio. Y esto es una forma de que la palabra de Dios nos forme, nos alimente y nos haga ir ver más allá de lo que nosotros conocemos. Así que pasen la voz, corran la palabra con los demás y recuerden que esta misión no es solo nuestra de lanzar el programa al aire, sino es un mensaje que tiene que ser lanzado por ustedes también, aquellos que nos están escuchando en todas partes del mundo. Porque yo sé claramente, veo las estadísticas a qué países estamos llegando y esperamos que esta bendición vaya a muchos más rincones. Y mis hermanos, compartan esto, no se queden con lo que reciben. Y esperamos estar nuevamente con ustedes el próximo martes, si es la voluntad de nuestro Dios. Así que oren mucho por nosotros, oren por cada una de las personas que están preparando los temas y están adentrándose en este seminario para que puedan ellos transmitir esta información a todos nosotros, para que la sabiduría de nuestro Dios los inunde, los abarque. Y una vez más, gracias Andrés por ese tema y gracias a Marlon que nos dio el primer tema la semana anterior, que nos están dando mucha catequesis, todo basado en la santa palabra de Dios. Y mi hermano, si aún no has conseguido tu palabra, no has conseguido una Biblia con la cual puedas estar nutriéndote de la palabra de Dios, pues es el momento, puedes encontrarlo en diferentes lugares. Y si no, pues déjennos saber, nosotros sabemos dónde podemos conseguir Biblias aquí en esta área para poderles hacerles llegar. Así que déjennos saber. Bendiciones y si Dios quiere estamos con ustedes el próximo martes. Y recuerden, que corra la palabra. Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra.